Bueno, primero que todo, buen día. Mi nombre es Mario Ruiz y hoy voy a hablar de la introducción de la música colombiana en la industria discográfica. Para este trabajo me basé sobre todo en música que haya sido creada en Colombia y daré ejemplos de los primeros precursores de la internacionalización de la música colombiana tradicional y luego daré algunos ejemplos de músicas que hayan sido grabados directamente aquí en el país con disqueras nacionales. Entonces, bueno, empezamos. Eh, Primero, pues un contexto pequeño que es la división del país eh, en sus diferentes zonas, no de una manera un poco más general para poder enfocarnos en unas zonas específicas donde la distribución del país, en este caso del mapa que vemos aquí, se hace gracias a la distribución demográfica de cada sector. Eh, el primer sector que vamos a ver es la zona andina, que la zona andina abarca lo que es hoy en día Huila, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, que es una de las zonas que está ubicada justamente en la cordillera que atraviesa nuestro país y que tiene un sonido musical muy específico, como es con los pasillos, los bambucos, los torbellinos y toda esta herencia un poco más europea que nos ha dejado la historia. También tenemos tres secciones, que la segunda más importante me parece a mí es la del sector atlántico, que se ve en la parte de arriba. Allí vamos a encontrar una gran cantidad de música muy variada y esta parte está conformada por las regiones de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Sucre, donde gran cantidad de comunidades indígenas y comunidades africanas que llegaron hace mucho tiempo se ubicaron en este sector y donde además gran parte de la industria musical colombiana se desarrolla precisamente por su riqueza rítmica y su riqueza instrumental, que lo veremos un poco más adelante y donde también inician las primeras grabaciones del país. Sin darle menos importancia, pero que en este video no voy a tocar, está la zona de los llanos orientales, que abarca Casanare, Arauca, Valle, Amazonas y la parte sur del país, y la parte del Pacífico, que abarca todo lo que es el Chocó y las costas del Valle del Cauca y de Nariño, donde se ubicaron gran parte de las comunidades indígenas, pero que lastimosamente no están tan desarrolladas como la parte atlántica eh, por cuestiones políticas y cuestiones sociales un poco más allá de esto. También quisiera agregar que Colombia en esa época tuvo una gran conexión con lo que fue Cuba y México para sus primeras grabaciones y su primera incursión en la música internacional, pues estos países eran los más avanzados tecnológicamente para grabaciones de Latinoamérica, ¿no? Entonces, gran parte de los músicos que querían grabar aquí en el país iban a Cuba o a México a grabar sus interpretaciones, ya que estos países se movían mucho y también porque Estados Unidos empezó a obtener una fuerza muy importante en esta época, tanto política como económicamente. Entonces, estos países, al ser los más cercanos, fueron los que más desarrollo tuvieron en este sentido. Primero vamos a hablar de artistas internacionales que se internacionalizaron. La música colombiana se empezó a internacionalizar a mitades del siglo XIX con un músico muy importante que tenemos aquí, que es Morales Pino, ¿no? Él fue el creador de la lira colombiana, fue un músico muy importante antioqueño que viajó a finales de 1800 a Estados Unidos, fue el primero en viajar allá a mostrar la música tradicional colombiana y esto fue un gran avance. Eh, Hay que aclarar que aunque la internacionalizó primeramente, no fue
el personaje que más la interpretó o el primero en grabar, ¿no? En realidad los primeros en grabar fueron Pelón y Marín, un grupo, un dueto de antioqueños también, que lastimosamente no encontré una imagen. El que vemos en la imagen es Morales Pino. Él vivió mucho tiempo fuera del país y eh, su música estaba, aunque desarrollándose en la cultura tradicional colombiana, también tenía muchas influencias hispanas. Entonces, esto quiere decir que su música no se diferenciaba tanto de la tradición hispana, ya que también un poco por la presión de las clases sociales altas de Colombia en ese momento, él como que decidió dejar un poco esta cultura tradicional, que era música de campesinos para bailar, para reuniones, y la convirtió en un poco más música para escenarios, donde tenían sus composiciones, tenían unos arreglos bastante elaborados para, en algunos casos, quintetos de cuerdas, con piano, con violonchelo, se vieron en algunos casos también interpretaciones de él, y, y como que dejó un poco de lado más esa parte tradicional. No creo nada nuevo, por decirlo así, porque su música se mezclaba mucho con la parte clásica hispana y también se mezclaba mucho con, pues, con la tradición colombiana, pero no fue como único en su especie, por decirlo así. Entonces, es importante aclarar esto, pero igual fue un precursor muy importante para lo que sería la música colombiana más adelante. También están Pelón y Marín, perdón, que son un dueto de Medellín, que fue el primer dueto en grabar música directamente colombiana, pero lastimosamente no lo hicieron en el país, lo hicieron en la Ciudad de México en el año 1908. Ellos, a diferencia de Morales Pino, sí tenían una tradición un poco más social tradicional, ¿no? Entonces su música sí se siente como con raíces tradicionales mucho más fuertes que la de Morales Pino. Entonces esto también les da un sonido totalmente distinto. También para aclarar, Morales Pino hacía solamente piezas o la mayoría de piezas que hizo fueron para instrumentales. En cambio, Pelón y Marín sí hacían piezas en dueto con voces. Entonces aquí también entra una gran diferencia de este tipo de músicas. Pelón empezó con su papá en 1905 tocando también en un dueto que viajaron por toda Colombia en aquella época y fueron muy importantes. Y Marín tenía un compañero con el que trabajó más o menos a mediados de 1905, donde también empezó su carrera musical, pero más o menos para 1907 fue que ellos dos, Pelón y Marín, se juntaron y se fueron a vivir a México. También vivieron un tiempo en Puerto Rico y pudieron adquirir gran reconocimiento nacional gracias a la música que ellos exponían. Vamos a escuchar un poco de ambas agrupaciones. El primero es de Pelón y Marín, un pasillo que se llama Llaveras. Ya ves, ya ves que me fue ingrata. ¿Por qué, por qué, por qué no curas mi pena? Jamás será mujer buena la que insensible nos mata. En mi memoria tenido, mis ojos son para hablarte, mis labios para besarte cuando en mi sueño. Bueno, como pudieron escuchar, es muy tradicional de los duetos que uno tiende a encontrar aún en el país, y sus letras son muy románticas también, ¿no? O muy, en algunos casos muy sentimentales. También estas letras se relacionaron mucho con la política de aquella época,
pero pues lastimosamente no puedo explicar todo eso en este video, pero es muy interesante también ver cómo se relacionaba esta música con la política actual de aquella época. Ahora vamos a escuchar una obra de Pedro Morales Pino que se llama El Calavera, que fue interpretada por la Orquesta Internacional de Colombia en 1927. Aquí se van a dar cuenta que es un arreglo bastante instrumental. Eh, Bueno, como pudieron escuchar en esta versión, era mucho más instrumental y mucho más elaborada desde el sentido académico del que Morales Pino también tuvo gran facilidad para ingresar, ¿no? Entonces se siente también mucho estos rasgos hispanos que él practicaba mucho en su música. Em, Perdón, ya. Esos fueron los primeros precursores de grabaciones y de música colombiana en el país. Lo siguiente que quiero hablar es la llegada de las primeras grabaciones como tal nacionales. Empezaron en el año 1934 gracias a un señor llamado Antonio Fuentes, hijo de una familia en Cartagena, de la familia Fuentes en Cartagena, que eran dueños de una emisora muy importante para esa época. Él consiguió su primera grabadora de alambre y su primera grabación fue en el año 1934, si no estoy mal, perdón, donde se convirtió en un pionero y empezó a grabar mucha música gracias a que pues era muy difícil grabar en el país. Entonces, gracias a esto, la música colombiana se empezó a grabar directamente aquí en la nación y empezó a tener un sentimiento un poco más nacionalista. Eh, por su ubicación, como mostré en el primer mapa, estaba en la parte arriba del Atlántico. Las primeras grabaciones fueron de música directamente del Atlántico. Todo esto refleja también mucho la música tradicional bailable de aquella época, en la que Discos Fuentes se volvió como el líder de todas estas causas. También hay que aclarar que no fue sino hasta 1949 cuando empezaron a aparecer 1945 cuando empezaron a aparecer como otros lugares a los cuales uno podía también grabar, como fue Discos Sonolux y Discos Tropical. Pero todo esto siempre muy relacionado con la música tropical de aquella época, que era la bailable y la tradicional en el país en ese momento. La primera grabación aquí en el país fue hecha a Guillermo Buitrago y sus muchachos. La hizo Discos Fuentes en el año de 1934 y fue un hit en aquel momento donde la cantidad de copias que se vendieron fue en tal punto extrema que la gente compraba el disco y se lo entregaban varias semanas después por la cantidad de pedidos que habían. Y la siguiente, que fue de Discos Sonolux, que también fue muy importante para aquella época, fue Garzón y Collazos, un dueto también andino muy importante en el que ellos también se volvieron como precursores de toda esta nacionalidad de la música bailable navideña, porque esta música es la que tendemos a escuchar mucho en las navidades y de la que aún hay registro, gracias precisamente a estas dos
dos fuentes de grabación que anteriormente no existían y no, la gente no siempre tenía las posibilidades de ir al extranjero como a México y a Cuba a poder grabar su música y gracias a que se consiguieron los equipos necesarios, el país empezó a desarrollarse mucho más en este aspecto. Vamos a escuchar primero la de Guillermo Buitrago, que seguramente la reconocerán porque es muy, muy conocida para las fiestas aquí en Colombia. Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata. Las mujeres que van con los ricos siempre les resultan lata. Las mujeres que a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos siempre les resultan lata. Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Y este verso. Bueno, como se pudieron dar cuenta, es una canción muy reconocida en la historia cultural de Colombia, es una canción que todo el mundo ha escuchado en su vida y gracias precisamente a Discos Fuentes, que fue el primer equipo de trabajo de discos aquí en Colombia, se pudo tener la grabación original de este artista que lastimosamente murió, si no estoy mal, en 1939 por pulmonía. Entonces, gracias a esto pudo quedar registro del talento que él tenía en ese momento y que ha seguido siendo importante para la historia colombiana hasta el día de hoy. Ahora vamos a poner una canción de Garzón y Collazos que se llama Río Neiva, que también es muy tradicional en el país, sobre todo en estos sectores del centro de la zona de la cordillera. Muy cerca de Río Neiva tengo dichosa y mi pandilla. Allí trabajando paso la vida con mi morena. Por las tardecitas bajo con ella a la orilla del río. Tengo mis anzuelos, ricos con ella. Muy cerca de Río Neiva tengo dichosa y mi pandilla. Allí trabajando paso la vida con mi morena. Por las tardecitas bajo con ella a la orilla del río. Tiendo mis anzuelos, ricos con ella. Allí formé un hogar chiquito. Bueno, y como pudieron escuchar, estas fueron las primeras grabaciones que se realizaron aquí en el país por parte de disqueras totalmente nacionales. Y esto es muy importante porque gracias a esto, una gran cantidad de música que seguramente no se hubiera podido registrar por la falta de implementos necesarios para poder hacer la grabación, pudo ser grabada y archivada con exactitud para que muchos años después, como lo son hoy en el año 2021, sigamos escuchando esta música y siga siendo parte de la tradición colombiana, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y me pareció un tema muy interesante investigar, que seguiré investigando porque seguramente tiene mucha profundidad y por lo cual me parece muy, muy importante hablarlo y no solamente hablar de lo que pasaba afuera, sino también de conocer cómo inició todo aquí adentro, antes de que llegaran las grandes industrias. Muchas gracias.